Hoy vamos a descubrir cómo vivió Mercedes Barba Ávila, conocida para siempre como Meche Barba, la reina indiscutible de la vedette mexicana del siglo XX. Prepárate porque lo que vas a conocer en los próximos minutos va a sorprenderte. Estamos hablando de una mujer que en su mejor época ganaba el equivalente a más de 300 millones de pesos actuales, que fue dueña de propiedades de lujo en las colonias más exclusivas de la Ciudad de México y que vivió una vida tan intensa como las luces del escenario que la encumbraron. Pero también vamos a hablar de una tragedia que sacudió al mundo del espectáculo mexicano, de amores que dolieron más que cualquier escándalo y de un legado que todavía hoy, décadas después, nadie ha podido igualar. Al terminar de ver este recorrido por la vida y obra de Meche Barba, te aseguramos que verás de manera completamente distinta lo que significa conquistar un país entero con el arte del cuerpo, la gracia y la valentía. Comencemos. Mercedes Barba Ávila nació el 25 de enero de 1924 en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Ese territorio bravo y trabajador que desde siempre ha sido cuna de campeones, artistas y supervivientes. La Ciudad de México de 1924 era un mundo completamente diferente a que conocemos hoy. Las calles del centro histórico todavía olían a carbón y a tamales de madrugada. Los tranvías eléctricos chirrían sobre los adoquines mojados por la lluvia y las mujeres de clase baja lavaban a mano la ropa de las familias ricas de Paseo de la Reforma. Tepito, ese barrio que carga con el peso de 1000 leyendas, era en esos años un vecindario de carpinteros, zapateros, boxeadores en ciernes y vendedores ambulantes. Las familias vivían en vecindades con patios compartidos, donde los niños jugaban entre macetas de geranios y tendederos cargados de ropa. El padre de Mercedes, un hombre de trabajo callado y de manos encallecidas, se esforzaba cada día para sostener a la familia con lo que podía. La madre, esa figura central de la cultura popular mexicana, era quien mantenía el calor del hogar con poco más que voluntad y cariño. La pequeña Mercedes creció rodeada de esa pobreza digna que no se lamenta, sino que se trabaja. Desde niña mostró una soltura en el cuerpo que llamaba la atención de todos en el vecindario. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de trapo, ella imitaba a las bailarinas que había visto en el cine o en los espectáculos de carpas que de vez en cuando llegaban al barrio. Las carpas eran en esa época el entretenimiento del pueblo. Ese mundo de lentejuelas cosidas a mano sobre tela barata, de cómicos que hacían reír a carcajadas con chistes que hoy llamaríamos pícaros y de bailarinas que se movían con una libertad que escandalizaba a los curas y enamoraba a los hombres. Fue el primer teatro de Meche Barba. Fue ahí, entre el olor a palomitas y el humo de cigarros baratos, donde una niña de Tepito comenzó a soñar con las luces del escenario. Si te gusta ese contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Su familia no tenía dinero para pagar clases de baile formales. Meche aprendió como aprenden los grandes, mirando, imitando, ensayando sola en el patio de la vecindad, con las tablas de madera del piso como su primer escenario. A los 12 años ya llamaba la atención de maestros de baile que la veían moverse con una naturalidad asombrosa. Pero en Tepito de los años 30, una niña que soñaba con bailar en público tenía que luchar contra algo más poderoso que la pobreza, el prejuicio. Bailar en un espectáculo de revista, mostrar el cuerpo, actuar con hombres, era para muchas familias del barrio algo cercano a la deshonra. La madre de Meche tuvo que librar sus propias batallas para que su hija pudiera seguir su camino. Y lo hizo porque algo en los ojos de Mercedes cuando bailaba le decía que aquella niña no había nacido para quedarse en el patio de una vecindad. Había nacido para brillar. Y ese bloque de la historia de Meche Barba es apenas el inicio de algo que nadie en Tepito podría haber imaginado. La noche del 15 de septiembre de 1939 cambió para siempre la historia de la revista musical mexicana. Meche Barba tenía apenas 15 años cuando se presentó por primera vez en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. Ese templo del espectáculo popular ubicado en la calle de Donceles, que desde 1917 había sido el escenario donde nacían y morían las grandes carreras artísticas del país. La historia cuenta que esa noche fue casi accidental. Una bailarina principal del espectáculo se torció el tobillo en el ensayo general y alguien sugirió el nombre de aquella chica de Tepito que llevaba semanas ensayando como suplente. El director de la compañía, José del Razo, la miró con cierto escepticismo. Meche Barba era jovencísima, sin experiencia profesional, sin nombre, sin más respaldo que su talento crudo y una determinación que se notaba en la forma en que sostenía la mirada. Esa noche, con un vestido prestado que le quedaba ligeramente grande en los hombros, Meche Barba salió al escenario del Teatro Lírico ante un público de cientos de personas. El silencio que antecedió a su primer movimiento fue de apenas 3 segundos.
Lo que vino después, según los testigos de aquella noche, fue una sacudida. El público del Lírico, que era un público de críticos implacables, de trabajadores que pagaban su boleto con el dinero del día y que no perdonaban mediocridades, empezó a aplaudir a los 30 segundos de su número. Para cuando terminó la actuación, el teatro entero estaba en pie. Los gritos de otra duraron más que el número original. José del Razo, parado entre bambalinas con los brazos cruzados, la miró cuando salió del escenario y le dijo, con esa economía de palabras que usan los hombres de teatro para no parecer sentimentales, mañana empiezas en el cartel principal. Esa noche nació la vedette más importante que México haya producido en su historia. Lo que siguió en los años siguientes fue una carrera que acumuló triunfos a una velocidad que hacía difícil seguirle el paso. En 1941, con apenas 17 años, Meche Barba ya encabezaba el cartel del teatro lírico con la revista Viva México, Cabrones, que se convirtió en un fenómeno de taquilla con más de 300 funciones consecutivas, récord para la época. En 1943 protagonizó El Jardín de las Vedettes, considerada por los críticos del Universal y Excelsior como la mejor revista musical de la década. En 1945 su nombre ya aparecía en marquesinas de otros teatros importantes, el Teatro Folies, el Teatro Colonial y el mítico Teatro Blanquita, ese coloso de la avenida Niño Perdido, que fue durante décadas el equivalente mexicano del Moulin Rouge. Para 1947 había protagonizado más de 20 revistas distintas, cada una con temporadas de 3 a 6 meses de funciones agotadas. Su nombre en el cartel garantizaba lleno total. Eso en el mundo del espectáculo tiene un nombre, poder de taquilla absoluto. En 1948 dio el salto al cine. Su primera película, Nocturno de Amor, dirigida por Miguel Moraita para los estudios Churubusco, fue un éxito inesperado de taquilla que la convirtió en un nombre conocido no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República. En esa misma época, el cine mexicano vivía su época de oro y Meche Barba se convirtió en parte de ese universo dorado. Trabajó con directores como Julián Soler y compañeros de escena como Tin Tan, con quien compartió escenario en espectáculos de revista que hacían delirar al público. En 1949 protagonizó Víctimas de Pecado, dirigida por Emilio El Indio Fernández, en la que interpretó a una vedette de cabaret con una intensidad dramática que dejó helados a los críticos que la habían subestimado. La película fue seleccionada para representar a México en el Festival Internacional de Cannes de 1951, donde recibió elogios de la crítica europea. Ese mismo año, la revista Hoy la colocó en su portada con el título La mujer más deseada de México. Los premios y reconocimientos se fueron acumulando. Fue nombrada Vedette del Año por la Asociación de Periodistas de Espectáculos en 1950, 1952 y 1954. Ganó el Ariel de Plata en 1952 por su actuación en Salón México. Su gira por toda la República en 1953, con 80 funciones en 32 ciudades, fue la más exitosa de cualquier artista de revista en la historia del país hasta ese momento. En Guadalajara agotó el Teatro Degollado 4 noches seguidas. En Monterrey, la gente hizo fila desde la noche anterior para conseguir boleto. En Veracruz tuvo que salir al balcón del teatro a saludar a los cientos de personas que no habían podido entrar. Y todo esto ocurrió antes de que cumpliera los 30 años. Ahora preparémonos para hablar de lo que más les gusta a Canal de Lujos Inéditos y lo que más curiosidad despierta en todos ustedes, el dinero. ¿Cuánto ganó Meche Barba? ¿En qué lo gastó? ¿Y qué valdrían hoy esas fortunas que acumuló en los escenarios de medio México? Comencemos por lo más obvio, los ingresos por sus actuaciones en teatro de revista. En su mejor época, entre 1948 y 1958, Meche Barba cobraba entre 3,000 y 5,000 pesos por función en los teatros de la Ciudad de México. Para entender esta cifra hay que contextualizarla. En 1950 el salario mínimo diario en México era de 7 pesos con 50. Eso significa que Meche Barba ganaba por una sola función lo que un trabajador promedio ganaba en más de un año de trabajo. Con 2 funciones diarias durante temporadas de 4 a 6 meses en el año, su ingreso anual solo por teatro rondaba los 800,000 pesos anuales en la primera mitad de los años 50. Si convertimos esas cifras al valor actual, tomando en cuenta la inflación acumulada desde 1952, estamos hablando de aproximadamente 28 millones de pesos del 2024 por año, solo en ingresos teatrales. Durante los 12 años de su periodo de máximo esplendor, eso acumula más de 336 millones de pesos en valor actual, solo de teatro. Pero el teatro era solo una parte.
Las giras por el interior de la República eran otro negocio completamente distinto y sorprendentemente más lucrativo. Los empresarios del interior pagaban una prima de riesgo y de exclusividad para llevar a la gran vedette de la capital a sus ciudades. En sus giras de los años 50, Meche Barba cobraba el equivalente a entre $800 y $1,200 por función en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz. Para ponerlo en perspectiva, en 1952 el dólar estaba a 8,65 pesos, lo que significa que cada función en provincia le dejaba entre 6.900 y 10.380 pesos. Con una gira anual de 50-60 funciones en provincia, sus ingresos adicionales por giras rondaban los 500,000 pesos anuales, equivalentes hoy a cerca de 17,5 millones de pesos. En 12 años de giras, eso suma aproximadamente 210 millones de pesos en valor actual. El cine fue otra fuente importante por cada película que protagonizó durante la época de oro. Meche Barba recibía cachas en la industria cinematográfica de los años 40 y 50. Iban desde los 15,000 hasta los 50,000 pesos por producción, dependiendo del presupuesto de la película y de su poder de negociación, que para los años 50 era considerable. Su participación en Víctimas del Pecado fue de las más lucrativas. Se estima que cobró 40,000 pesos en 1949 por esa producción, equivalentes a aproximadamente 1,4 millones de pesos actuales. A lo largo de su carrera cinematográfica, que incluyó más de 15 películas entre 1948 y 1962, sus ingresos por cine se estiman en un total acumulado cercano a los 400,000 pesos de la época, que en valor actual representan alrededor de 14 millones de pesos. Los palenques y los centros nocturnos agregaron otra capa a la fortuna de Meche Barba. A partir de los años 50, los grandes palenques de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comenzaron a competir ferozmente por contratar a las figuras más grandes del espectáculo nacional para sus temporadas. Meche Barba fue una de las artistas más codiciadas en ese circuito. Se estima que sus presentaciones en palenques y centros nocturnos de lujo en los años de 1955 a 1965 le generaban cachas de entre $2,000 y $4,000 por noche en una época en que el dólar cotizaba entre 12 y 12,50 pesos. Eso equivale a entre 24,000 y 50,000 pesos por noche en valores de la época o entre 840,000 y 1,7 millones de pesos actuales por función. Con una agenda de entre 20 y 30 noches de palenques al año durante esa década, su ingreso anual por este rubro solamente era de entre 16 y 51 millones de pesos actuales. Eso es lo que significa ser la vedette número uno de México. La publicidad y los contratos comerciales también formaron parte de sus ingresos desde mediados de los 50. Su imagen fue utilizada por marcas de ropa interior, perfumes, bebidas y productos de belleza. Se estima que sus contratos publicitarios de la segunda mitad de la década de los 50 le generaban entre 60,000 y 100,000 pesos anuales en valores de la época, equivalentes a entre 2 y 3,5 millones de pesos actuales. Si sumamos todos los rubros de ingresos durante sus años de mayor actividad, entre 1948 y 1965, la fortuna acumulada de Meche Barba se estima en el equivalente actual de entre 580 y 700 millones de pesos. Y ella, con la generosidad y el gusto por la vida que siempre la caracterizó, gastó una cantidad importante de esa fortuna en vivir como lo que era, la reina del espectáculo mexicano. Pero ahora te vamos a contar exactamente en qué y dónde. Si había algo que Meche Barba entendía tan bien como el arte de bailar, era el arte de vivir con estilo. Desde que comenzó a acumular los primeros frutos de su carrera en los años 40, la vedette invirtió en propiedades y en una forma de vida que la situaba en el más alto nivel de la sociedad artística mexicana. Su primera propiedad importante fue un departamento en la colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón, que adquirió hacia 1948 cuando tenía 24 años. Ese departamento de aproximadamente 180 metros cuadrados en uno de los edificios Art Deco más elegantes de la colonia le costó alrededor de 80,000 pesos de la época, el equivalente a casi 2,8 millones de pesos actuales. El interior, según quienes lo visitaron y lo describieron en las revistas de espectáculos de la época, era un despliegue de personalidad. Cortinas de seda color marfil, espejos de marco dorado en cada pared, un piano de media cola negro que nunca tocó, pero que usaba para que sus invitados tocaran para ella, y un vestidor de proporciones casi teatrales, lleno de costumes y trajes de lentejuela cosidos a mano. Pero la joya de sus propiedades fue la casa que mandó construir a principios de los años 50 la colonia Polanco, en las calles aledañas a la avenida Presidente Masaryk.
que en esa época comenzaba a convertirse en la zona residencial más exclusiva de la capital. La propiedad, un chalet de 2 plantas con jardín y garaje para 3 automóviles, ocupaba un lote de aproximadamente 600 metros cuadrados de terreno, 450 metros cuadrados de construcción. Su costo de edificación en 1952 fue de alrededor de 350,000 pesos, equivalentes hoy a más de 12 millones de pesos. El exterior era de piedra chiluca y cantera rosa con rejas de hierro forjado trabajadas a mano. El interior contaba con 4 recámaras, sala de estar, sala de música, comedor formal para 12 personas, cocina completamente equipada con los electrodomésticos más modernos de la época importados desde los Estados Unidos, y una recámara principal con baño de mármol y una enorme tina en forma de concha, que, según la prensa del corazón de los años 50, era el elemento más fotografiado de su casa cuando concedía entrevistas. El valor actual de esa propiedad en Polanco, considerando los precios de mercado inmobiliario de esa zona en 2024, se estima en no menos de 35 millones de pesos. En lo que respecta a sus automóviles, Meche Barba fue siempre una mujer de buen gusto y de gusto caro. A mediados de los años 40 conducía un Buick Super de 1946, color negro con tapicería de cuero beige, que había costado alrededor de 18,000 pesos de la época, equivalentes a más de 630,000 pesos actuales. Pero el automóvil que más se identifica en las fotografías de la época es el Cadillac Fleetwood Serie 60, color blanco perla, con interiores color champagne, que adquirió en 1953 y que causó sensación cada vez que aparecía estacionado frente al Teatro Blanquita. Ese Cadillac le costó 32,000 pesos en 1953, el equivalente a 1,1 millones de pesos actuales, y era considerado en su momento como el automóvil más lujoso en manos de cualquier artista mexicano. Lo usaba para llegar a sus funciones, para ir a comer a los restaurantes del centro y de la zona rosa y para los paseos dominicales por el bosque de Chapultepec, que se convirtieron en su ritual personal más conocido. A principios de los años 60 sumó a su colección un Thunderbird 1960 color rojo cereza, que usaba para los traslados más personales. Su valor en la época era de aproximadamente 28,000 pesos, unos 980,000 pesos actuales. Su estilo de vida cotidiano era el de una estrella que no escatimaba en nada. Tenía una cocinera, una recamarera y un chofer de planta, más el personal adicional que contrataba cuando organizaba fiestas que eran legendarias en los círculos artísticos de la capital. Frecuentaba el restaurante Weinhausen en la zona rosa, el Prendes en el centro histórico y el Club de Acapulco durante sus temporadas de descanso. Su guardarropa era una obra de arte en sí mismo. Vestidos de noche de Mitla y de diseñadores locales, pieles en sus formas más lujosas para el invierno capitalino, joyas que incluían un collar de perlas de agua dulce que había recibido como regalo de uno de sus admiradores más ilustres, y aretes de diamantes que usaba en sus presentaciones más importantes. Se calculaba que su guardarropa y sus joyas, al final de los años 50, valían en conjunto no menos de 200,000 pesos de la época, equivalentes hoy a casi 7 millones de pesos. Y sin embargo, con todo ese lujo, los que la conocieron insisten en que Meche Barba nunca perdió la naturalidad de la chica de Tepito. Pero ese equilibrio entre la estrella y la mujer real fue puesto a prueba de una manera brutal que vamos a contarte ahora. El año de 1961 comenzó para Meche Barba con el peso invisible de lo que ella misma describió años después como un cansancio del alma. Llevaba más de 20 años en los escenarios, prácticamente sin parar. Las temporadas, los viajes, los ensayos y la exigencia de mantener un cuerpo y una presencia a la altura de su leyenda habían comenzado a cobrar una factura que no aparecía en los estados de cuenta, pero que se sentía en los huesos y en el espejo. En ese contexto de agotamiento profundo, llegó la noticia que partió en dos su vida. El 14 de marzo de 1961, su madre, Rosa Ávila de Barba, fallecía en la Ciudad de México después de una breve enfermedad. Para Meche Barba, que había convertido a su madre en el centro emocional de todo lo que había construido, que la había sacado de Tepito y la había instalado en una casa digna y cómoda en la colonia Guerrero, que le había regalado viajes y comodidades que jamás habría imaginado cuando lavaba ropa ajena en los años 30. Esa pérdida fue devastadora de una manera que superó cualquier crisis profesional. Quienes la conocían decían que Meche Barba cambió esa noche para siempre. El brillo de sus ojos, esa chispa que hacía que el público sintiera que ella los veía a todos y a cada uno al mismo tiempo, se apagó durante meses. Canceló una temporada completa en el Teatro Blanquita que estaba prácticamente confirmada, lo que representó una pérdida económica estimada en más de 180,000 pesos de la época.
Se encerró en su casa de Polanco durante semanas. Los amigos cercanos que la visitaban en esos meses describían a una mujer sumida en un silencio que no conocían. La prensa del corazón, que en esa época era tan implacable como hoy, especuló con retiros definitivos, enfermedades graves y todo tipo de historias. La revista Hola México llegó a publicar en mayo de 1961 que la vedette más famosa de México estaba considerando abandonar los escenarios para siempre. Pero Meche Barba era ante todo una mujer de escenario. Y el escenario es el lugar donde los artistas de verdad encuentran las fuerzas para seguir. En septiembre de 1961, 6 meses después de la muerte de su madre, Meche Barba volvió al Teatro Blanquita con una revista que tituló, con toda la carga emocional que supone ese nombre, Viva la vida. Esa noche Blanquita se llenó como pocas veces en su historia. El público que la recibió de vuelta no solo aplaudió su regreso artístico, le devolvió el amor de 20 años de noches entregadas. Se dice que Meche Barba lloró en el escenario esa noche, algo que en más de 2 décadas de carrera nunca había ocurrido y que el público lloró con ella. Fue uno de los momentos más hermosos y más dolorosos de la historia del espectáculo mexicano. Pero ese regreso fue también el inicio de la segunda parte de su vida, marcada por la reflexión, la madurez y una redefinición de lo que significaba ser Meche Barba más allá de las luces y las lentejuelas. Meche Barba continuó su carrera durante los años 60 y principios de los 70, aunque con un ritmo más pausado y con la sabiduría de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Siguió siendo un hombre respetado y querido en los carteles del Teatro Blanquita y en los circuitos de palenques del interior del país. Sus últimas grandes temporadas en el Blanquita, a mediados de los años 70, eran casi ceremoniales. El público iba tanto a ver a la vedette como a rendir tributo a una figura histórica del espectáculo nacional. En 1978, el Instituto Nacional de Bellas Artes le rindió un homenaje oficial que reconoció su contribución a la cultura popular mexicana. Un reconocimiento que para muchos llegó tarde, pero que ella recibió con la misma dignidad que había ejercido toda su vida. En sus últimos años, Meche Barba se retiró a vivir con discreción en su casa de Polanco, rodeada de algunos amigos cercanos, de los recuerdos de una vida construida función a función y de la satisfacción callada de quien sabe que hizo exactamente lo que vino a hacer a este mundo. Mercedes Barba Ávila falleció el 16 de octubre de 2001 en la Ciudad de México, a los 77 años de edad. Su muerte pasó casi desapercibida para los medios masivos de comunicación, que en ese momento ya vivían en el universo de reality shows y telenovelas de producción industrial. Pero en el mundo del teatro de revista, en los círculos de artistas mayores que la habían conocido y admirado, y entre los miles de mexicanos que la habían visto brillar en los escenarios durante más de 4 décadas, su partida dejó un hueco que no tiene sustituto. Fue sepultada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México en una ceremonia íntima a la que asistieron figuras del espectáculo de varias generaciones. Su herencia económica, reducida considerablemente por las décadas finales en que sus ingresos habían disminuido y los gastos del estilo de vida que mantuvo hasta el final no se dieron, se estimó en el momento de su muerte en propiedades cuyo valor combinado no superaban los 8 millones de pesos de 2001. Pero su herencia real, la que no tiene precio de mercado ni se liquida en un juzgado, es inconmensurable. Meche Barba demostró que el arte del espectáculo popular, eso que los intelectuales y los académicos siempre miraron con condescendencia desde sus torres de marfil, era capaz de producir figuras de una dimensión humana y artística, comparable a la de cualquier gran nombre del teatro, el cine o la ópera. Fue la primera vedette mexicana que convirtió su oficio en un argumento cultural irrebatible, que tomó el cuerpo como instrumento de arte serio y lo puso en el mismo nivel que cualquier otra forma de expresión escénica y que lo hizo siendo una chica de Tepito, sin herencias ni apellidos, con nada más que talento, carácter y la determinación de quien sabe que tiene algo que decir, aunque el mundo entero intente silenciarla. Hoy el nombre de Meche Barba es pronunciado con reverencia en los camerinos del Teatro Blanquita, donde una fotografía suya de los años 50 cuelga en el pasillo principal como un recordatorio de lo que ese escenario fue capaz de albergar. Su influencia se extiende a generaciones de bailarinas y vedettes que vinieron después. Lin May, Sasa Montenegro y decenas de artistas más que crecieron sabiendo que en México una mujer podía convertir su arte físico en una forma de poder, en una forma de libertad y en una forma de inmortalidad. Porque Meche Barba todavía está aquí en cada función de revista que llena un teatro, en cada lentejuela cosida a mano, bajo las luces de un escenario, en cada aplauso que un público entregado le da a una mujer que se atreve a dar todo de sí misma ante los ojos de todos. Espero que hayas conocido mejor a Meche Barba, la vedette inmortal del espectáculo mexicano.
tanto como yo disfruté preparar este recorrido por su vida. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su carrera, sus propiedades o su legado, déjamela en los comentarios. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál te pareció el detalle más sorprendente de la vida de Meche Barba? Y si te gustan estas historias sobre los grandes del espectáculo mexicano, no te pierdas nuestros otros videos. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene está de no creerse.